Por jurisdicción constitucional de América Latina la han tenido ustedes, y ustedes saben que la Corte pues ha emitido en procesos de acción de tutela muy importantes sentencias, por ejemplo, respecto de la impartición de justicia en las comunidades indígenas, o las famosas tutelas en materia de derecho a la salud, en fin. La Sala Constitucional de Costa Rica también tiene diversos precedentes importantes, o piensen en las sentencias de jueces brasileños que han ordenado la entrega de medicinas indispensables para la supervivencia de algunas personas que no habrían podido pagar por ellas, o incluso en un caso verdaderamente límite de la relación entre derecho y política. Piensen en el caso del Tribunal Constitucional de Guatemala, cuando en 1993 para un golpe de Estado. Es decir, el presidente Jorge Serrano Elías saca al ejército a las calles, manda tomar el Parlamento, ¿y quién lo viene a parar? El Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional que dice, esto es inconstitucional, está bien, y finalmente en una actitud responsable, serena y con mucho valor, el Tribunal Constitucional, y con el concurso de la voluntad del ejército, desde luego, pues para el golpe de Estado en Guatemala. Tercer nivel de análisis, el neoconstitucionalismo intenta explicar también una serie de desarrollos teóricos novedosos. Es decir, tenemos nuevas constituciones, tenemos nuevas prácticas jurisprudenciales, pero también es cierto que hay una nueva explicación teórica del Estado constitucional. Una explicación que no se limita, creo yo, a una función meramente contemplativa del objeto, sino que es una explicación que crea y recrea el objeto de estudio. Es decir, en el paradigma neoconstitucional, los teóricos del derecho no solamente describen lo que es el derecho, sino que contribuyen a su formación. En este sentido, dice Ferrajoli, por ejemplo, que la ciencia jurídica se constituye en una metagarantía. En una metagarantía respecto de las garantías eventualmente inoperantes, ineficaces o carentes. Una metagarantía que actúa en diversas direcciones, pero le señalo dos. Por ejemplo, uno, señalando las antinomias que existen en el ordenamiento jurídico, y en un ordenamiento con constitución rígida, pues son antinomias fisiológicas, no pueden en algún grado dejar de haber contradicciones entre los distintos grados normativos. Y por otro lado, señalando las lagunas que existen en el ordenamiento, es decir, incidiendo en destacar aquellas normas que deberían estar, pero que no están. Esa es una tarea también que algunos teóricos le asignan precisamente a la ciencia jurídica. Piensen en las aportaciones importantísimas, como no habían existido antes en distintos ámbitos académicos y culturales, en aportaciones como las de Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky, Carlos Nino en Argentina, Luis Roberto Barroso en Brasil, Luis Prieto en España, el propio Ferrajoli, y piensen en la importancia práctica de estas aportaciones. Cuando la Corte Constitucional colombiana muy tempranamente empieza a hacer el desarrollo de la proporcionalidad y de la ponderación, pues creo que ahí hay una lectura, Rodolfo me desmentirá, directa de Robert Alexy. Esta influencia ha sido notable, pero no nada más en Colombia, antes ya en España, en el Tribunal Constitucional Español también. O piensen, por ejemplo, en la influencia que ha tenido Gustavo Zagrebelsky, que participó directamente en la Corte Constitucional italiana como magistrado. O por ejemplo, les puedo contar que en México la Suprema Corte, allá no tenemos Corte Constitucional, la Suprema Corte, siguiendo el modelo norteamericano, pues ha directamente tomado en su literalidad ideas de Luigi Ferrajoli para resolver ciertos casos. Por cierto, esta es una autocrítica que a lo mejor a ustedes no les interesa demasiado, pero me gusta hacerla para exhibir la baja calidad moral de nuestros jueces, sin atribuir la autoría. Es decir, ha sido un plagio judicial, claro.
Lo que pasa es que no podemos demandar a la Suprema Corte por plagio, pero yo he encontrado transcripción de páginas y páginas de Ferrayoli en donde no hay ni una cita que diga, bueno, esto viene de tal autor, que sería, me parece, un elemento mínimo y que no les costaría nada de hacer, vaya, reconocer que tomaron ideas de, en fin. Bueno, esto es un asunto ya muy nuestro. Ahora, seguramente no faltará quien diga que ninguno de estos tres elementos es en rigor novedoso y que no hacía falta inventar, por lo tanto, una etiqueta nueva, un nuevo conglomerado conceptual para explicar esto, porque ya todo esto ya existía en las coordenadas, digamos, teórico tradicionales del positivismo de la primera mitad del siglo XX. Y creo que quizá quienes hagan esta crítica tienen una parte de razón. Tienen una parte de razón porque, desde luego, es obvio, todos lo sabemos, que ya existían antes de la segunda posguerra textos constitucionales con fuertes mandatos materiales, digamos, que ordenaban hacer muchas cosas al Estado. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1917 o la Constitución de Weimar del 19 en Alemania. También es cierto que ya existían prácticas jurisprudenciales que habían desplegado dosis importantes de activismo judicial, parecidas a aquellas que observamos en la tradición neoconstitucionalista, o digamos en la impronta neoconstitucionalista, y también que había desarrollos teóricos. Por cierto, fíjense, tan el activismo judicial ha existido desde mucho antes que la sentencia más famosa, la que siempre todos los profesores de Derecho Constitucional citamos en nuestros cursos, para explicar la lógica del Estado constitucional, pues fue una sentencia claramente activista, Marbury versus Madison, en donde el gran juez, John Marshall, pues de alguna forma, digamos, déjenme usar este término exagerado, ¿no?, provocando, inventa el control de constitucionalidad de las leyes que no existía en el texto original de la Constitución norteamericana. Todo esto existía, todo esto ya estaba. ¿Cuál es la novedad, pues? ¿Por qué hablamos ahora de neoconstitucionalismo si todo esto ya estaba? Porque la novedad es la presencia de los tres elementos funcionando al mismo tiempo. Ahí está la cuestión, ahí está el secreto. Nunca antes en la historia del Estado constitucional habíamos tenido este cuadro de enorme complejidad, de enormes, creo yo, virtudes y aportaciones para explicar el funcionamiento del Estado constitucional ya desde el punto de vista práctico. Por tanto, la pregunta importante aquí es si esta teoría neoconstitucional sirve o no para explicar mejor lo que hoy tenemos en la mesa, digamos, en nuestro cuadro neoconstitucional. Y para ilustrar esto, creo que hay una formulación que lo pone absolutamente en evidencia, que es esta formulación o este concepto o esta, digamos, vertiente que se llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Es decir, como explica Ricardo Guastini, los ordenamientos jurídicos en el paradigma neoconstitucional se han ido constitucionalizando. ¿Qué significa esto? Significa que han sido impregnados por la lógica no por la lógica, sino por la, digamos, por los mandatos normativos de las constituciones, de tal suerte que hoy todo el derecho tiene que ser leído a la luz de la Constitución. Ya no existe justificación alguna para esa separación entre derecho público y derecho privado que se acuerdan ustedes que venía del digesto, ¿no? Aquella cosa de que no, allá la Constitución y el derecho administrativo que son derecho público, pero aquí nosotros los civilistas trabajamos con la autonomía de la voluntad y todo eso y no nos vengan a contar rollos de derechos fundamentales. O en materia laboral, que también estaba aparte. Ahora ya no. El derecho civil tiene que ser leído a la luz de la Constitución. El derecho laboral tiene que ser leído a la luz de la Constitución. El derecho procesal tiene que ser leído también a la luz de la Constitución. Obviamente hay ordenamientos que tienen mayor grado de constitucionalización. No es una cosa bipolar, blanco o negro. Hay muchas zonas de intersección y para esto sirve una serie de características que explica Ricardo Guastini,
que nos permiten advertir cuando un ordenamiento está más constitucionalizado. Son 7 características. Las voy a decir muy rápidamente para no, digamos, excederme del tiempo que me fue precisado y asignado. 2 de ellas